Hola, soy Ángel y en este vídeo vamos a ver qué es y cómo se contabiliza un contrato de arrendamiento operativo o renting, qué es y cómo se contabiliza un contrato de arrendamiento financiero o leasing y los criterios para diferenciar ambos contratos. En general existen dos tipos de contratos de alquiler: los arrendamientos normales u operativos o renting y los arrendamientos financieros o leasing. La distinción entre los dos siempre ha dado lugar a problemas en las empresas, porque el leasing ha sido la forma de tener financiación fuera de balance o bien de acogerse a determinadas ventajas fiscales. En principio, un alquiler operativo es aquel en el que el propietario cede al inquilino el bien, el inquilino lo usa durante un tiempo, pagándole lógicamente una renta y después se lo devuelve. Y el inquilino, y el propietario se lo vuelve a alquilar a otra persona. ¿Cómo se contabiliza esto? Pues como un gasto de alquiler normal y corriente. Si, por ejemplo, alquilamos un local por 50 euros mensuales durante 3 años, pues cada mes lo que vamos a hacer es darnos el gasto en la cuenta de arrendamientos con abono a la cuenta de bancos o acreedores por prestación de servicios si lo dejamos a deber. En el balance solo recogemos, en la cuenta de resultados solo recogemos el gasto del periodo. No recogemos los gastos de los próximos 3 años ni nada más. Y en el balance no tiene reflejo más allá de la salida de tesorería y el resultado como consecuencia del alquiler. No reconocemos ningún bien en el activo ni ninguna deuda en el pasivo por los años que nos quedan. ¿Qué es un alquiler financiero? Pues bien, un alquiler financiero o leasing es un contrato de alquiler en el que se transfieren todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad. Es decir, lo que marca el leasing es que se transfieren todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad. Si existe opción de compra, nos dice la norma que se considera que se transfieren estos derechos cuando no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra. Es decir, no existen dudas de que vamos a ejercitar la opción de compra final. ¿Cómo se contabiliza? Pues reconoces el bien por lo que vale y la deuda por lo que te has obligado a pagar. Vamos a verlo con un ejemplo que mejor se entiende. Imaginaros que firmamos un contrato de leasing por un coche. El contrato de leasing es por 3 años, tal que todos los meses vamos a pagar 1.000 euros hasta que llega la opción de compra final al cabo de 36 meses, que o la pago y me quedo con el bien o lo devuelvo. Suponemos que el coche tiene una vida útil de 10 años y que su valor en el momento inicial es de 36.000 euros. A ver, pensando en el contrato, ¿alguien duda en condiciones normales de que vamos a pagar 1.000 euros para quedarnos con un coche con 3 años que todavía le quedan 7? En condiciones normales pensamos que no existe ninguna duda de que se va a ejercitar la opción de compra. Pues entonces este contrato, en vez de contabilizarlo como una cuota de alquiler puro y duro, lo vamos a contabilizar como una compra. ¿Y cómo se contabiliza una compra? Pues reconocemos el bien por el valor al contado y reconocemos la deuda por todo lo que nos hemos obligado a pagar sin los intereses. Una parte a largo y otra parte a corto. Cada vez que paguemos, aquí este cuadro está muy simplificado ya que los intereses son iguales todos los meses. En un contrato normal cambiaría, pues mes a mes harás 1.000 de principal, acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, 50 euros de los intereses con abono a bancos. Prescindimos del IVA por no liar la contabilización de la operación. Y después, ¿qué ocurre? Que cuando has pagado la cuota estabas ya aquí. Nosotros habíamos clasificado inicialmente como corto plazo solo 12 meses. Como ya estás aquí, esta cuota del mes 13 que estaba inicialmente considerada como largo plazo ya es a corto. ¿Qué tenemos que hacer? Dar de baja la de largo y llevarla a corto plazo. Nada más. Y al final del año observar que desde el principio tenemos en nuestro balance los elementos de transporte. Para amortizarlo tenemos varios datos. El valor de adquisición, que son 36.000 euros, la vida útil, que son 10 años, y la duración del contrato, que es de 3 años. Pues bien, se amortiza en base a la vida útil. Por tanto, al final de cada año haremos amortización a amortización acumulada por el precio del bien, 36.000 euros, entre 10 años.
3.600 euros anuales. Esa sería la contabilización del leasing. Lo que lleva más problemas siempre es la calificación del contrato. La norma te dice que, aunque no exista opción de compra, se considera que se transfieren los riesgos y ventajas derivado de la propiedad en las siguientes condiciones y te da una serie de indicios que te lleva a considerar el contrato como leasing. Te dice, el valor actual de los pagos comprometidos supone la práctica totalidad del valor del activo arrendado. Imaginaros, por ejemplo, lo siguiente, que tenemos un contrato sin opción de compra sobre un bien que vale 1.000 y nos hemos comprometido a pagar una serie de cuotas durante una serie de meses, tal que estas cuotas valen 950. La pregunta es, en condiciones normales, ¿alguien piensa que si el inquilino paga 950, prácticamente la totalidad del valor del bien, el contrato va a ser tan malo que después de pagar el bien lo vas a devolver? Pues la norma te dice que en condiciones normales, si el inquilino ha pagado el valor del bien o prácticamente el valor del bien, se supone que el contrato es un contrato de leasing, un contrato de adquisición, salvo prueba en contrario. Hay un problema que es cuánto es la práctica totalidad. Como la norma americana habla del 90%, normalmente la práctica totalidad se identifica con este valor como referencia y sobre esta cantidad se pivota. En definitiva, ¿qué estamos diciendo? Vamos a ver, si tú firmas un contrato y estás pagando el valor del bien, o no es el contrato razonable o te vas a quedar con el bien, porque si no nadie en su sano juicio paga el valor del bien y después lo devuelve. Entonces este contrato se calificará como un contrato de arrendamiento financiero o leasing. Hay otro que te dice cuando el plazo del alquiler cubra la mayor parte de la vida del bien. Aquí estamos en algo parecido. Imaginaros que firmamos un contrato de alquiler que dura 100 meses el bien y el contrato de alquiler cubre 80 y tantos. La pregunta es, después de usar tú el bien durante todo este tiempo, ¿hay vida para el bien o el bien está prácticamente machacado? Pues la norma que te dice, se supone que el bien después de esta época estará totalmente machacado, está totalmente usado. Por lo cual, lo normal es que el propietario no pueda alquilárselo a nadie después de ti. Por lo tanto, el bien vas a tener que pagarlo. Ahora, y tendrás que contabilizar el contrato como un contrato de arrendamiento financiero. La pregunta es, ¿cuándo es la mayor parte de la vida del bien? Pues aquí, igual que antes, recurrimos a la norma americana, que habla del 75%. Lo normal es coger esta cantidad, 75%, como indicativo del valor de la duración del contrato en el que se transfieren los riesgos y ventajas derivados de la propiedad. Y existen otra serie de indicios en el contrato que llevan a calificar el contrato, aunque no exista opción de compra, como leasing. Es decir, los activos son de uso especializado. Por ejemplo, yo alquilo un bien que solo puedo usar yo, por ejemplo, una tuneladora. Si el contrato es de alquiler y yo se lo devuelvo al banco, ¿el banco va a poder alquilarlo después a otra persona? Lo normal es que no. ¿Por qué? Porque solo puedo usarlo yo. Entonces, como el banco no es tonto, ¿qué va a hacer? Pues me va a cobrar prácticamente el valor del bien. Este contrato, aunque se llame alquiler, en el fondo es una adquisición. Y estas otras dos opciones también te llevan a clasificar el contrato como arrendamiento financiero o leasing, cuando tenemos la posibilidad de prorrogar el contrato o asumo las pérdidas y ganancias derivadas de la variación de valor del bien, es decir, cuando me comporto como si fuese el valor del bien. Entonces, ¿cómo se contabiliza? Pues resumiendo, registraremos el activo como un inmovilizado material, intangible, es decir, como maquinaria, aplicaciones informáticas o lo que sea. Reconoceremos la deuda y el valor del bien por el mismo importe, es decir, reconocerás la deuda por el valor actualizado, todo lo que te comprometes a pagar en el momento actual. Y con las pejadas, con las características de que los gastos directos iniciales son mayor valor del activo y la amortización se considera en base a la vida útil del bien y no a la duración del contrato. Pues bien, muchas gracias por haberme escuchado.